Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el examen del candidato José Eduardo Ochoa Jiménez, que nos presenta su tesis titulada Análisis e implementación eficiente de protocolos criptográficos de llave pública. En este examen de doctorado, el sustentante cuenta con un comité de profesores compuesto por la doctora Nayeli Cruz Cortés, el doctor Julio César López Hernández, el doctor Luis Julián Domínguez Pérez, el doctor Cuauhtémoc Mancillas López y el doctor Guillermo Morales Luna y el doctor Juan Carlos Kuhn. Entonces la mecánica del examen va a ser la siguiente. José Eduardo, te vamos a solicitar que presentes en aproximadamente 40 minutos un resumen de lo que hiciste en tu trabajo de tesis. Posteriormente el comité va a proceder a hacerte preguntas, una sesión de preguntas y respuestas de parte tuya, y finalmente vamos a deliberar para tratar de llegar a un dictamen sobre este examen. Entonces, comenzamos, por favor. Sí. Bueno, como ya lo dijo el doctor, mi tesis se titula Análisis e implementación eficiente de protocolos criptográficos de llave pública. El contenido de la charla va a ser una breve introducción, presentar el objetivo de la tesis. Durante mi trabajo se tocan tres áreas de la criptografía, la basada en la factorización entera, basada en emparejamientos, en isogenios. De estos tres puntos, los dos primeros los tocaré de manera muy breve. El punto 4 sí lo tocaré un poco más a detalle. Posteriormente presentaré mis conclusiones y trabajo futuro. Y al final las publicaciones que fueron resultado de la tesis y los trabajos que aún están en preparación. Bueno, podemos definir la criptografía como el estudio científico de las técnicas utilizadas para mantener la información digital, las transacciones electrónicas y los cálculos distribuidos seguros. Estas técnicas nos permiten ofrecer servicios de seguridad tales como autenticación, confidencialidad, integridad, no repudio y control de acceso. Esto a través de esquemas criptográficos. En particular les voy a explicar el de llave pública, en donde dos entidades quieren comunicarse de manera segura. Entonces ambos cuentan con una llave pública y una llave secreta. Entonces si Alicia quiere mandarle un mensaje a Beto, lo que hace es buscar la llave pública de Beto, y con ayuda de un algoritmo de cifrado cifra el mensaje y se lo envía a Beto. Beto por su parte utiliza su llave secreta y un algoritmo de descifrado para leer el contenido del mensaje de Alicia. La mayoría de los sistemas criptográficos de llave pública se basan en la dificultad de resolver ciertos problemas matemáticos de manera cronológica. Tenemos que en el 76 se propuso el protocolo de intercambio de llaves Diffie-Hellman, el cual está basado en el problema del logaritmo discreto en campos finitos. En el 77 se propuso el sistema RSA, el cual se basa en la factorización de números enteros. En el 85 se introdujo la criptografía de llave, la criptografía de curva elíptica, en lo cual basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. Posteriormente, en el 2000, surge la criptografía basada en emparejamientos, que basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto tanto en campos finitos como curvas elípticas. Y finalmente, por la preocupación de la existencia de computadoras cuánticas suficientemente poderosas que hacen vulnerables a estos criptosistemas, se propuso buscar nuevos problemas difíciles. Uno de ellos es el de encontrar una isogenia entre dos curvas elípticas, y en el 2011 se propuso un algoritmo de intercambio de llaves basado en isogenias supersingulares. Bueno, como las operaciones involucradas en la mayoría de los sistemas criptográficos de llave pública son complejos y por lo tanto costosos, surge la necesidad de realizar implementaciones rápidas de ellos que nos permitan hacer frente a las necesidades de comunicación segura en Internet. También existe un gran interés acerca de las implementaciones seguras de estas operaciones criptográficas, debido a que existen ataques que se denominan de canal lateral, los cuales su objetivo no es vulnerar la parte matemática, sino más bien la parte de implementación de los sistemas criptográficos. Con base en esto, el objetivo de la tesis es analizar algunos de los
los sistemas criptográficos más populares de llave pública, con la finalidad de identificar sus operaciones críticas. Esto para poder proponer mejoras algorítmicas o de implementación que permitan obtener un mejor tiempo de ejecución, mientras se mantiene la seguridad contra los ataques de canal lateral ya mencionados. Bueno, en el área de la criptografía basada en la factorización entera, tenemos un trabajo en el cual se realizó la implementación del algoritmo de firma de RSA sobre dos plataformas, una en CPU y una en GPU. También se exploraron dos tipos de aritmética, la basada en Montgomery y la basada en el sistema numérico de residuos. Para ello ocupamos módulos de este tamaño, los cuales ofrecen 128, 112 y 80, 112 y 128 bits de seguridad. Nuestras implementaciones en CPU y en GPU mejoraron los tiempos que se presentan en el estado del arte por un factor de 1.19 para CPUs y de 7.28 en GPUs. También observamos que la implementación en GPU resulta ser más lenta que su contraparte en GPUs. Además de que también realizamos una implementación utilizando estas instrucciones vectoriales y ahí observamos que esta versión es 2 veces hasta 3.9 veces más lenta que la implementación que no utiliza instrucciones vectoriales. En la parte de criptografía basada en emparejamientos, abordamos el tema de calcular una función de resumen en tiempo constante hacia puntos en la curva elíptica. De manera muy general, este problema consiste en, dada una cadena, trasladarla a un punto, a un elemento en un campo finito, en este caso FQ, a través de una función de resumen estándar, como podría ser SHA-3. De ahí, utilizar una función de codificación para trasladar este elemento a un punto en la curva elíptica. Sin embargo, dado que en estos sistemas criptográficos trabajamos en un subgrupo, necesitamos realizar una multiplicación por un cofactor para que nos dé un punto en este subgrupo. Ahí propusimos algoritmos prácticos, eficientes y seguros para realizar esta función de resumen para la familia de curvas Barretton-Ery. También realizamos la implementación de dos protocolos que permiten la autenticación de dos factores, los cuales fueron propuestos en 2012 y 2013 por Michael Scott. Ahí utilizamos las funciones de resumen desarrolladas anteriormente, calculamos la multiplicación escalar protegida utilizando la técnica de codificación del escalar, y además, dado que el protocolo propuesto en 2013 es vulnerable contra el ataque conocido como de subgrupo pequeño, utilizamos una curva de Barretton-Ery que se considera Strong, que frustra ese tipo de ataques. Los resultados de nuestra implementación mostraron que nuestros tiempos son competitivos contra los que muestra el autor, pero nosotros ofrecemos esta protección contra ataques de canal lateral. En la parte de la criptografía basada en isogenias, voy a dar pequeñas definiciones que utilizaremos a lo largo de lo que queda de la plática. Por ejemplo, que vamos a estar trabajando con curvas de Montgomery, las cuales están definidas por esta ecuación y las cuales tienen sus coeficientes en FQ, donde Q es una potencia de un primo P, en este caso es P al cuadrado. En coordenadas proyectivas, un punto afín XY es representado por esta tupla, tal que lambda es distinta de 0 y X y Y pueden ser calculadas de esta forma, y el punto al infinito, como es un caso especial, tiene esta representación. Estas curvas son muy utilizadas en implementaciones rápidas, debido a que permiten utilizar aritmética que utiliza solo la coordenada X a través de este mapa, que dado un punto en proyectivas con X, Y, Z, lo podemos ver como en coordenadas proyectivas, pero solo manejando las coordenadas X, Z, donde el punto al infinito está representado por esta tupla. Diremos que una isogenia de una curva E1 o una curva E2 es un homomorfismo no constante que es dado por funciones racionales definidas sobre FQ. Si existe una isogenia entre las dos curvas E1, entre las curvas E1 y E2, decimos que estas dos curvas son isógenas. El kernel de phi
es el conjunto de puntos en la curva, tales que estos puntos evaluados en phi nos dan el punto al infinito. El grado de phi es la cardinal de este conjunto K, y además si tenemos una isogenia phi de grado L a la E, podemos calcular phi como una composición de E isogenias de grado L. Bueno, el propósito de esto es poder hacer una instancia del protocolo de intercambio de llaves de Diffie-Hellman, que como recordaremos, fue propuesto por Diffie y por Hellman. Ellos utilizaron un grupo el grupo multiplicativo en un campo finito, se ponen de acuerdo en un generador, cada uno elige un secreto, en este caso él elige A y Hellman elige B, realizan esta exponenciación, cuando intercambian estos datos, entonces Hellman eleva el dato que le llegó a su dato secreto, módulo P, Hellman hace lo mismo y ya entonces pueden tener una misma llave. Su contraparte de curvas elípticas, o más bien son algo en curvas elípticas, digamos que Koblitz elige su secreto A, Miller elige su secreto B, ambos se ponen de acuerdo en un punto P, que es un generador de un grupo de curvas elípticas. Cuando hacen este intercambio, entonces Koblitz hace la multiplicación escalar de A por lo que le llegó y Miller B por lo que le llegó. En este caso, pues esta es su llave criptográfica. Dada la preocupación por la existencia de las computadoras cuánticas poderosas que pueden hacer que esto pues, sea inseguro, David Yao y Luca De Feo propusieron una instancia también del protocolo de Diffie-Hellman utilizando isogenias de curvas elípticas. Este protocolo lo explicaré en las siguientes láminas. Nada más que aquí aclarar que el secreto que queda compartido es el J invariante de estas dos curvas, el cual es al ser isomorfas, pues ese J invariante es el mismo. Bueno, ¿cómo funciona el protocolo? Aquí tenemos el caso de que Harry Potter y Hermione Granger quieren intercambiar, quedar de acuerdo en una llave. Entonces lo que hacen es ponerse de acuerdo en un primo P, donde LP a la EP es lo va a utilizar Harry y LG a la EG lo va a utilizar Hermione, de tal manera que estos dos valores son aproximadamente iguales. Entonces lo que hace Harry es elegir dos puntos que son generadores de este subgrupo, que es el subgrupo de LP a la EP torsión. Por su parte, Hermione también elige dos puntos que generan este subgrupo. Entonces el protocolo empieza cuando Harry calcula un punto RP utilizando sus puntos públicos y un secreto que él genera, obtiene la isogenia phi de P y la curva de P. Por su parte Hermione hace lo mismo, genera un punto RG con sus puntos públicos y un secreto que ella elige, calcula la isogenia phi de G y la curva de G. Entonces lo que hace Hermione es mandarle algunos datos a Harry. Lo que hace es enviarle la curva y la evaluación de los puntos públicos de Harry en la isogenia de Hermione. Ahora, Harry hace lo mismo, le envía la curva que él calculó y los puntos públicos de Hermione evaluados en la isogenia de Harry. El paso final de este protocolo es que Harry calcula R'P utilizando los datos que le envió Hermione y su secreto. Con esto obtiene la curva EGP. Hermione hace lo mismo con los datos que le llegaron de Harry y su secreto y calcula la curva EPG. Y estas dos curvas resultan ser isomorfas y tienen el mismo J invariante, entonces ya tienen un secreto compartido. Nosotros llamaremos esta parte la fase de generación de llave y esta parte la fase de compartición de secreto para lo consiguiente. Entonces, ¿cómo mejorar este protocolo? Bueno, lo vamos a ver en capas. La primera capa es cómo mejorar la aritmética de campo, después la aritmética de curvas y finalmente cómo mejorar la construcción del protocolo, por decirlo de alguna manera.
Para esto nos vamos a basar en la instancia de Costello-Longaneri, en donde ocupan un primo P que tiene esta forma, el cual puede ser representado usando 12 palabras de 64 bits. Realizaremos la aritmética basada en la reducción de Montgomery, y aquí hay que tener cuidado de cómo implementamos las operaciones de multiplicación entera y reducción modular, ya que son las que influencian en la mayoría de operaciones en el campo finito. Para esto tomamos ventaja de las instrucciones ADCX, ADOX y MULX, que están disponibles en las microarquitecturas más nuevas de Intel y AMD. Para la multiplicación entera, lo que realizamos es utilizar el método de la escuela para cuando se manejan operandos de hasta 8 palabras. Para operandos más grandes, entonces manejamos el método de Karatsuba, utilizando como caso base la multiplicación de la escuela. Bueno, para mejorar el algoritmo de reducción, lo que hacemos es que queremos reducir un entero t que está en este intervalo, y tenemos que calcular una constante p', que es el negativo del inverso de p, módulo 2 a la w. Este algoritmo lo que hace es multiplicar el inverso de r por t, módulo p, donde r está calculado de esta forma, donde n es el número de palabras utilizado para representar el primo p, y w es el tamaño de palabras del procesador, en este caso 64. Entonces, la parte principal del algoritmo es este ciclo, en donde después de n iteraciones, pues ya tenemos el número t reducido. Esto debido a que aquí se calcula un valor q, que hace que esta operación sea divisible por 2 a la w. Entonces, a cada iteración de este ciclo vamos reduciendo una palabra del entero t. El costo de este algoritmo es aquí se hace una multiplicación de una palabra por una palabra, y aquí de una palabra por n palabras. Entonces el costo es de n cuadrada más n multiplicaciones de palabra. Entonces nuestro objetivo es ver cómo podemos hacer para reducir el número de multiplicaciones utilizados aquí, y además cómo podemos quitar esta dependencia que tenemos aquí, que no podemos avanzar a la siguiente iteración sin conocer el valor actualizado de t. Para eso existen primos que son amigables con Montgomery, los cuales tienen la característica de que p es congruente con -1 módulo 2 a la lambda por w otra vez es 64, y lambda es el número de palabras que hacen que esto se cumpla, y esto además implica que entonces este valor sea congruente con 1 módulo 2 a la lambda por w. En el caso que estamos analizando, tenemos este caso, que es un primo amigable con Montgomery con lambda igual a 5. Entonces, es posible ahorrarnos una multiplicación en el paso 3 del algoritmo anterior, y así el algoritmo queda con un costo de n cuadrado de multiplicaciones. Ahora, ¿cómo podemos quitar la dependencia y ahorrar multiplicaciones en el paso 4? El paso 4 consiste en calcular este valor, donde si es un primo amigable con Montgomery, el valor de q es t, que a su vez es la palabra menos significativa de t, mayúscula. Entonces, un truco es hacer esta multiplicación de t por p más 1, donde p más 1, como es amigable con Montgomery, las lambda palabras menos significativas, todas tienen 1, entonces al sumarle, bueno, todas están en f más bien, al sumarle un 1, esas palabras quedan en 0. Entonces este producto tiene lambda palabras menos significativas en 0. Por lo que al hacer la suma con t, esas palabras siguen teniendo el valor de t, y al restarle la palabra menos significativa de t, lo que hacemos es dejar esa palabra en 0 para que pueda haber esta división, que nada más sea un corrimiento. Sin embargo, aquí nos podemos ahorrar esta resta y nada más hacer el cálculo de esta manera. Y como podemos observar que las lambda palabras menos significativas no son modificadas, entonces el valor de q, o en este caso de t, bueno, que es el mismo, pueden ser obtenidas con anticipación, y de esta manera se rompe la dependencia en el ciclo.
aplicando esto, vemos que nuestro algoritmo de reducción modular es 1.5 veces mejor que el propuesto por Voss en este trabajo. Y que además, comparando nuestra implementación de la aritmética en FP cuadrada contra el trabajo realizado por Costello Longanari en 2016, vemos que tenemos un factor de aceleración de 1.16 hasta 1.34. Además de que estas mejoras también producen una aceleración en las operaciones de curva con un factor de 1.14 a 1.32 si utilizamos la microarquitectura SCAI. Ahora, para las operaciones de curva, como vimos en el protocolo, esta operación es recurrente, entonces tenemos que ver las formas de cómo se debe calcular esto. En el artículo en donde se proponen las curvas de Montgomery, se muestra también una operación que es la suma diferencial, en donde dado la coordenada x de p, la coordenada x de q y la coordenada x de la diferencia, se puede calcular la coordenada x de la suma de los puntos p y q. Además muestra una forma de cómo calcular esta operación de k veces q, utilizando la famosa la escalera de Montgomery, en donde dado k y dado p, se obtiene k veces p. Como podemos observar, este algoritmo va de la parte más significativa a la menos significativa de la escalar k, perdón. Entonces este algoritmo va de izquierda a derecha, y si encuentra un 1 en la representación en binario de k, lo que hace es que en R0 pone la diferencia de R0 con R1, la suma diferencial, y en R1 pone el doblado de R1. Si no, en R0 pone el doblado de R0 y en R1 pone la suma diferencial de R0 con R1. Bueno, ¿cómo se realiza este cálculo en el protocolo SITS? Lo que se hace es, para la generación de llaves, se utiliza el método de que, dado P, Q y K, se calcula K veces Q utilizando el algoritmo de la escalera de Montgomery, seguida por una recuperación de la coordenada Y de ese valor, y una suma proyectiva con el punto P. Este método de calcular K veces Q se realiza utilizando una suma diferencial y un doblado por bit de la escalar K. Por otra parte, en la fase de compartición de secretos, se utiliza la escalera de 3 puntos propuesta por Defeo, Yao y Klutz. Este procedimiento utiliza P, Q y la diferencia de esos puntos para calcular P más K veces Q. Sin embargo, este método realiza dos sumas diferenciales y un doblado por iteración en el escalar, por bit en el escalar. Produce un costo de 11.9 multiplicaciones por bit en FQ. Ahora, una estrategia para calcular esta operación es fijándonos en el trabajo realizado por Oliveira et al. En el 2017, donde proponen una escalera que va de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, la cual acelera la multiplicación escalar en el escenario de cuando se tiene un punto fijo. Esta escalera lo que hace es que, dado K y dado el punto P, calcula K veces P, H por K veces P. Lo que hace es elegir un punto S de orden H, inicializar sus acumuladores con R0 con P, R1 con S y R2 con P menos S, y entonces procesar el escalar de derecha a izquierda, y si encuentra un 1, entonces realiza la suma diferencial de R0 con R1 y la guarda en R1, donde la diferencia es R2, y si no, en R2 calcula R0 más, la suma diferencial de R0 con R2, donde la diferencia es R1, e incondicionalmente dobla el punto R0. Al final del loop tenemos que R1 tiene el valor de S más K veces P,
que se parece a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, los autores tienen un paso extra, que es multiplicar por h, con la finalidad de desvanecer el punto S y ya quedarse con el resultado que busca. Entonces, aplicando esto a la fase de compartición de secreto, tenemos que no conocemos los puntos que llegan, entonces podemos ocupar el algoritmo anterior para realizar esta operación a un costo de 8.6 multiplicaciones por bit en f cúmulo. Por otra parte, si notamos que en el paso 8 del algoritmo el acumulador R0 siempre tiene los doblados de R0, entonces estos doblados pueden ser precomputados, y con esto, si el punto es fijo o conocido, se puede hacer este precómputo, entonces podemos derivar en este algoritmo, donde se realiza una tabla de precómputo con los múltiplos de Q, con algunos valores de los múltiplos de Q, y entonces se realiza el algoritmo anterior tomando en cuenta esa tabla de precómputo. Por ejemplo, en el paso 5, R1 es la suma diferencial del valor que está en TI, más R1, teniendo como diferencia R2. Si utilizamos este algoritmo, entonces el costo es de 4.6 multiplicaciones por bit en F, ahí sería en FP, porque este algoritmo puede ser utilizado en FP cuando todas las coordenadas están en FP, y es mucho mejor comparado con el método 1, que es el que se podría utilizar, el cual tendría un costo de 8.2 multiplicaciones por bit en FP. Con la finalidad de realizar las operaciones del algoritmo 5 en FP, requerimos que las coordenadas de la diferencia Q menos P vivan en FP, que sus coordenadas vivan en FP. Desafortunadamente ese no es el caso para la instancia que estamos estudiando. Entonces una idea es calcular esa suma de S más K' veces Q para un punto S de orden D, tal que las coordenadas de Q menos S sí estén en FP. Y para un escalar K', que es calculado de esa manera, por lo tanto, entonces podemos calcular K veces Q utilizando S más K' veces Q y después multiplicarlo por D. Aquí lo que tiene que pasar es que D tiene que tener un orden pequeño para que sea muy eficiente poder desvanecer el punto S y completar el valor de K. Este punto puede ser elegido como, si es para la parte de Hermione, utilizando el punto público de Harry, el punto QP, multiplicado por 3 a la EP-1. Esto nos da un punto de orden 3. Y si es para el lado de Harry, lo que hace es utilizar el punto QG, que es un punto público de Hermione, y el cual va a tener orden 4. Haciendo estas modificaciones, vemos que si estamos en el escenario de punto fijo o punto conocido, en comparación con el método 1, si estamos en el campo FP cuadrada, tenemos una aceleración de 1.77, y si estamos en FP tenemos una aceleración de 1.78, y si estamos en el escenario de punto variable o punto desconocido, tenemos una aceleración de 1.38. Poniendo todo esto que hemos platicado junto, implementamos el protocolo, en el podemos ver que si nuestra arquitectura es Haswell, tenemos una aceleración de 1.27 a 1.33 si nos comparamos con los resultados reportados por Costello, London y Eric en 2016. Y si estamos con la microarquitectura Skylake, la aceleración va de 1.31 a 1.35. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar el protocolo? Bueno, se nos ocurre que Hermione puede funcionar como antes o tener lo mismo que antes, pero del lado de Harry necesita el apoyo de un compañero, en este caso Ron,
Como antes, los tres eligen un par de puntos que son generadores de su subgrupo y se ponen de acuerdo en el primo P, de tal forma que la multiplicación de LW a la EW por LP a la EP es aproximadamente igual a LG a la EG, y LW a la EW es aproximadamente LP a la EP. Si vemos la parte de arriba, parece que estamos aumentando puntos para la llave pública. Sin embargo, esto lo podemos arreglar si definimos los puntos S y T como aparece ahí. Y en este caso S y T son los parámetros públicos para Ron y Harry. Entonces el protocolo funciona de esta manera. Hermione, otra vez utilizando sus puntos públicos y un secreto que ella genera, obtiene el punto RG y calcula la isogenia phi de G y la curva EG. Por su parte, Ron y Harry hacen lo mismo, pero Ron calcula RW y Harry RP, utilizando sus puntos públicos y los secretos que ellos generaron. Entonces Ron obtiene una isogenia phi W y una curva EW y le envía a Harry el punto RP evaluado en la isogenia phi W que le encontró. Harry entonces utiliza el punto que le envió Ron para obtener la curva EWP y la isogenia phi WP. Ahora lo que pasa es que Harry le manda a Hermione la curva que he calculado a Harry, como antes, el punto R'P evaluado en la isogenia phi' de W. Al final lo que hace Harry es, utilizando los datos que le envió Ron, calcula la curva elíptica EGWP, y como esas curvas que quedan al final del camino son isomorfas, tienen el mismo J invariante, entonces pueden compartir un secreto. ¿Qué ventajas tiene esta forma de realizar el protocolo? Una es que nos permite utilizar paralelismo, como pudimos ver, y otra es que nos permite elegir los primos de muchas más formas, tales que podamos encontrar primos que sean adecuados o que puedan aprovechar al máximo el algoritmo de reducción que les explicaba antes. Tomando esto en cuenta, nosotros encontramos estos primos, que son donde está la parte de nuestras propuestas, que son primos análogos a lo que se propone en el estado del arte, y los cuales preservan el mismo nivel de seguridad. Aplicando esto, hicimos la implementación para los primos que proponemos y nos comparamos contra lo existente en el estado del arte. La P es de que nuestra implementación fue en paralelo y AF es el factor de aceleración que obtenemos. Como podemos ver, para la generación de llave de Hermione tenemos una aceleración que va de 1.3 a 1.42. Para la generación de llaves de Harry y Ron tenemos una aceleración que va de 1.28 a 1.73. Para la compartición de la llave de Hermione tenemos un factor de aceleración que va de 1.17 a 43. Y para la compartición de la llave de Harry y Ron tenemos un factor de aceleración que va de 1.23 a 1.44. Bueno, como conclusiones, diseñamos una librería de software que implementa aritmética de campo finito y aritmética entera. Para ello hicimos un análisis de dos estrategias para realizar la aritmética, que es utilizando la aritmética basada en Montgomery y la aritmética basada en el sistema numérico de residuos sobre las plataformas de CPU y GPU. Con esto podemos concluir que si queremos hacer una implementación para los niveles de seguridad o para el tamaño de módulos que se presentó en RCA, lo mejor a utilizar es CPU sin instrucciones vectoriales. Por otra parte, proponemos algoritmos eficientes, prácticos y seguros para realizar la función de resumen hacia curvas elípticas.
Y además realizamos 2 implementaciones de protocolos de autenticación de 2 factores que utilizan esas funciones de resumen. Aquí podemos concluir que podemos ofrecer una protección contra ataques de canal lateral sin que el costo de los protocolos crezca demasiado. También proponemos el uso de emparejamientos sobre curvas elípticas con un grado de encajamiento 1, y esto es porque este tipo de emparejamientos son, digamos que, inmunes a las mejoras en los algoritmos para calcular el logaritmo discreto propuesto por Kim y Barbulescu. Entonces podemos utilizar este tipo de emparejamientos. Sin embargo, necesitamos calcular operaciones con operandos demasiado grandes. Para nuestro caso fueron de 3072 bits. Y los costos que obtuvimos son muy altos, entonces sería para una aplicación demasiado paranoica y que no importe tanto el tiempo de ejecución. Y finalmente propusimos algunas mejoras que van desde la construcción del protocolo, la aritmética de curvas elípticas y de campos finitos para el protocolo SID, los cuales mejoraron el tiempo de ejecución del protocolo. Como trabajo futuro, vemos que podemos realizar una implementación de la aritmética utilizando las instrucciones ABX512, y esto con la finalidad de que que tenemos la sospecha de que esto puede competir contra nuestra implementación en CPUs, que no utiliza instrucciones vectoriales. Entonces podríamos tener resultados competitivos o incluso mejores a los que presentamos. Esa es una sospecha. Además, otro trabajo futuro sería realizar un análisis de seguridad a los emparejamientos sobre curvas con grado de encajamiento igual a 1 cuando son construidos a partir de un primo que es amigable con un globeno. Este tipo de primos nos permite realizar una aritmética muy rápida. Sin embargo, no estamos seguros si siguen siendo seguros contra los ataques del número field 100. Entonces sería estudiar ese caso. Otro trabajo futuro sería implementar el protocolo ESID utilizando no 2 primos, sino más de 2 primos para ayudarle a Hardy a que haga su trabajo. Y finalmente diseñar estrategias paralelas que permitan calcular de manera eficiente isogenias de grados grandes. Bueno, las publicaciones que tenemos al momento son un capítulo del libro que va de la función de resumen hacia curvas elípticas, un artículo de revista que va sobre las mejoras que se hicieron al protocolo SID. Aquí no abarca el protocolo ESID. Un artículo que es acerca de la implementación de los protocolos de 2 factores que les mencionaba, y un artículo acerca de la implementación de RSA en GPUs. Como trabajos en preparación tenemos una versión del artículo de RSA, sin embargo aquí haciendo ya una comparación entre CPUs y GPUs con los detalles que les mencionaba durante la plática. También el realizar una implementación de la firma BLS sobre curvas con grado de encajamiento 1, y aquí analizar la forma de realizar esta implementación digamos que en tiempo constante. Para esto necesitamos estudiar el problema de cómo realizar la función de resumen a los grupos que intervienen en el emparejamiento en este tipo de curvas. Y finalmente el enfoque paralelo del protocolo SID, que es la variante del ESID que les mostré anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, José Eduardo. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de este examen, que serían las preguntas que tiene el jurado. Como es tradición en nuestro centro, vamos a comenzar con los profesores invitados y comenzaremos. ¿Por qué cree que fue más rápido lo que se obtuvo en el CPU que en el GPU?
Porque en el CPU tenemos instrucciones que son diseñadas para este tipo de aritmética de números grandes, y el GPU están diseñados para procesamiento de imágenes y otras cosas. Entonces ahí habría que hacer más, bueno, supongo que las operaciones son más lentas que las que sí están diseñadas para lo que, bueno, para ese tipo de aritmética. Dejar el número de procesadores, la diferencia en el número de procesadores. Y aparte porque durante el proceso de reducción modular hay que hacer unas sincronizaciones, las cuales pues, son muy costosas. Y eso también influye en que salgan más caros en GPUs que CPUs. Con respecto al protocolo, sí. Encontré en la tesis que se afirma que se puede implementar ya sea con curvas de Edwards o con las de Montgomery. Y se hace la afirmación que porque es más eficiente las operaciones aritméticas. Pero no encontré la referencia, no viene la referencia de... ¿Nos podría ampliar, por favor, okay. esta afirmación? Lo que se hace ahí es hacer un híbrido, tomar las mejores cosas que hay en Montgomery y las mejores cosas que hay en Edwards. Y entonces lo que se hace es hacer el cálculo de isogenias y evaluaciones en Edwards, y la parte de las escaleras de Montgomery pues en Montgomery, y esto es lo que se hace, y para eso hay que hacer una conversión entre ambos modelos de curva. Porque lo que ahí dice es que se va a orientar completamente en Montgomery. Bueno, para donde sopla el viento, digamos, es que la implementación vaya a quedar toda en Edwards, porque resultó ser mejor por algunas cosas. ¿Resultó ser mejor? ¿Nos podría comentar un poco sobre este concurso para el que viene la lista sobre los protocolos criptográficos cuánticos? No sé. Ok. ¿Qué conozco de ahí? Pues la verdad no mucho. Bueno, lo único que sé es que el protocolo CID es uno de los candidatos más prometedores a quedar como un estándar, pero de ahí no sé más, digamos. ¿Y para qué hacer entonces, cuál es el motivo de hacer una implementación eficiente de este protocolo? Ok, porque es que vale la pena desde ahorita empezar a preocuparnos por si llegase a haber una computadora cuántica, que las comunicaciones y digamos, si las transacciones que se hacen hoy en día sigan teniendo o sigan teniendo esta protección, ¿no?, criptográfica, aunque ya haya computadoras cuánticas. Entonces vale la pena realizar este tipo de implementaciones para utilizar estos protocolos ahora, para que en un futuro sigan siendo, digamos, protegidos los datos. ¿Cómo ve? ¿Le crea o sea, si él dice que este es el estándar, deberíamos de confiar? Pues bueno, es una sospecha, porque por algo lo dijo, ¿no? Porque la sospecha es que tal vez ellos ya tienen algo, y por eso dijeron que habría que ya no utilizar digamos, curvas elípticas, sino brincarnos de una vez a criptografía cuántica. Entonces algún motivo deben de tener para realizar esa afirmación. Entonces, bajo esa sospecha y de que pues, el NIST no es confiable, entonces sería bueno movernos hacia ese camino. En el documento también encontré que decía que este protocolo sí tiene una latencia que es más alta con respecto a otros protocolos postcuánticos que existen. ¿Podría mencionar algunos otros? ¿A qué se refiere con esos otros? Por ejemplo, los que son basados en polinomios de varias variables. Las operaciones ahí son más, digamos, por decirlo de alguna manera, más simples que calcular las isogenias. Entonces a eso es lo que se refiere de que el protocolo CID es un poco más costoso, porque cuestan más sus operaciones que en comparación con otros, como látices. Entonces sus operaciones son más complicadas. ¿Por qué no hay concursos para criptografía de llave simétrica?
para cuánticos. Pues cuánticos. Es que para los simétricos lo único que hay, bueno, lo que hay que hacer es duplicar el tamaño de las llaves para mantenerlo seguro. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces continuamos con el siguiente miembro del comité de este examen doctoral, el doctor Julio López, el que viene de más lejos. Doctor Julio, por favor. Buenos días a todos. Francisco, muchas gracias por haberme invitado a participar como jurado de esta tesis de doctorado. Yo comenzaría indicando que ha sido un excelente trabajo de tesis sobre implementaciones optimizadas en software de varios protocolos criptográficos. En el trabajo yo observo que ha habido un esfuerzo muy grande de agrupar varios algoritmos de clave pública e intentar hacer optimizaciones optimizadas en diferentes plataformas. Muy interesante esa parte. Yo tendría aquí algunas preguntas generales y algunas consideraciones de este trabajo. Creo que la primera es que el capítulo 12, tal vez su explicación más reciente, me pareció los capítulos uno de los que todavía, digamos, habría más preguntas que respuestas. Especialmente cuando se quiere cambiar el primo por varias potencias de primos. Primo menos un factor. Hay un trabajo reciente también en esa dirección, que todavía no está público y me di cuenta recientemente que intentan hacer lo mismo, es decir, de alguna manera escoger primos que faciliten la reducción. Sin embargo, a pesar de que los tiempos parecen más eficientes, etcétera, etcétera, ¿cómo es la seguridad allí? ¿Cómo las dudas que existen cuando se cambia del modelo de 2 primos para 3 o más? Sí, bueno, eso sería algo que nos faltaría analizar, la seguridad ahí, pero creemos que se va a mantener, si vamos a tener la misma seguridad o incluso más, porque podemos tener una figura de los primos para elegirlos con potencias más grandes, entonces de alguna manera ofrecer un poco más de seguridad. Ahora, pero digamos, aparentemente es para 3, ¿cierto? Usted no se ve ahí rápidamente cómo se extiende para 5, 6 o 7. Es uno de los trabajos futuros que planteo, o sea, va a hacer experimentos para más número de primos, para ver hasta cuánto es el que podemos decir. Más allá de ahí no vamos a tener ganancia. Otra observación interesante en un trabajo que yo vengo realizando con un estudiante es que cuando se utilizan, por ejemplo, 512 bits, uno podría hacer implementaciones en paralelo de forma ligeramente al paralelismo que tú mencionas. Aquí tu paralelismo es tal vez intentar hacer más con diferentes procesadores, pero la idea que yo tengo sobre ese asunto es que uno puede tener una representación diferente de los datos y utilizando las instrucciones vectoriales uno puede ejecutar 2 o 4 operaciones simultáneamente. De hecho, nosotros hemos implementado para 4 operaciones simultáneas donde todas las operaciones de curvas elípticas se hacen en paralelo. Es decir, es otra forma de hacer paralelismo aprovechando el máximo poder de las instrucciones vectoriales. Creo que podría ser una línea también que complementa al trabajo. Bueno, sobre algunos más detalles desde el punto de vista de la escrita de la tesis, creo que en general encontré pocos errores de la escrita. Tal vez en la forma de estructurar el texto me hubiera gustado otra forma que voy a sugerir, pero más una sugerencia
eventualmente para todos los trabajos. Pero antes de esa sugerencia, yo quería volver al punto sobre tiempo constante. En tu tesis aparece esa palabra varias veces, pero no quedó explicado para el lector. ¿Qué entendemos por tiempo constante? Bueno, que... Sí, ¿puedes explicar, por favor? En tiempo constante que se hagan independientemente de la entrada, que una operación cueste lo mismo para cada ejecución, o que no haya una fluctuación dentro de las operaciones que permitan a un atacante derivar alguna información útil. Sí, yo sentí que de alguna manera eso no quedó especificado en el trabajo, queda como implícito. Para el lector o especialista en el asunto parece obvio, pero me pareció que dentro de la tesis es un punto que debería quedar de una forma más precisa. No sé tampoco cómo definirlo, pero creo que vale la pena en este caso dejar muy claro ese concepto. Bueno, con respecto a la estructura de la tesis, a mí me pareció que un capítulo sobre el conjunto de instrucciones que fue utilizado en la tesis hubiera sido más interesante. La parte que corresponde a las instrucciones vectoriales queda un poco separado uno del otro y tal vez no le da un cuerpo mejor a la tesis. Esa es una observación que no sé cuál fue es que ahí la idea fue de que al inicio hablaba de algo general que se ocupaba en la mayoría de trabajos y la parte de vectorial solo se ocupaba en la implementación de RSA. Entonces por eso decidí ponerlo ahí. Sí, separado. Eso puede ser una explicación, pero como durante el trabajo se hizo varios tipos de operaciones, me parecía que de nuevo en un artículo uno siempre limita el espacio, pero en una tesis de doctorado yo creo que se puede aprovechar que hay espacio suficiente para que el lector tenga una visión más clara sobre el uso de esas instrucciones y sus posibles aplicaciones. Ahora, sobre los algoritmos, ¿cómo describir algoritmos? Digamos que ese trabajo utiliza mucho sus contribuciones fuertes son implementación de algoritmos, más que descripción de algoritmos, de técnicas algorítmicas. Yo vi pocos detalles, es decir, detalles para un implementador. Yo esperaba más detalles, quiero decir eso. Digamos, trechos de código comentado, formas específicas de hacer eso que no está en los libros, lo que no está en los papers, esa experiencia que se ha obtenido a través de años haciendo implementaciones, podrían haber quedado algunos segmentos de códigos, vi 3 o 4 por ahí, esperaba más, explicando detalles que solo un implementador que va a hacer esa implementación va a entender mejor por qué fueron hechas esa selección, esa forma de organizar el código. Eso yo sentí, no sé si hubo algún criterio de reducir el número de código y dejarlo más como una descripción en alto nivel, no sé cuál fue la lógica. No, puede dejarlo en alto nivel. Falta yo creo que sí, poner más detalle. Más detalles. Yo sentí como un trabajo de implementación que los detalles digamos, se pierden un poco, o en el apéndice, en aquellos trechos de código que valía la pena dejarlos después de trabajar días. Uno dice, mire, esta forma es que la máquina mejor produce resultados, ¿cierto? Yo sentí falta de eso en la tesis. Por ejemplo, algo como permutaciones. Usas la expresión shuffle, es una posibilidad para hacer permutaciones entre palabras, pero no es claro que era la única posibilidad. Tal vez hay otras posibilidades. Ok, de por qué se eligió. Sí, ¿cuáles son los criterios? Las latencias
de las máquinas. Información del tipo va a ayudarle al lector a que entienda cuáles fueron mis decisiones como programador. Ese tipo de detalles yo creo que son interesantes en estos trabajos. Bueno, en el caso del RCA, hacer una implementación eficiente, está claro que es eficiente. Pero ¿por qué no se escogió la versión estándar del RCA? No la que está en los libros, la versión PSS, ¿no? Las versiones. ¿Cuál fue la razón para no escoger una versión estándar del algoritmo? No sabría cómo explicarlo, porque ese trabajo surgió porque estaba haciendo la aritmética para el emparejamiento de k igual a 1, entonces vimos que una posibilidad sería aplicarlo ahí y no más allá. No, yo entiendo que desde el punto de vista, digamos, del resultado se aplica a todos los contextos, sí. Pero pensando en cosas reales, hubiera sido muy fácil de esa implementación haber completado un software de una implementación de un estándar actual. Ahora, ¿ese software está disponible o no está disponible? Aún no. Pero sí, pronto estará disponible. Va a estar disponible, sí, esa es la idea. Sí, porque aún no está publicado ese trabajo. Ya. Muy bien. Ahora, ¿usted podría comentar un poco más sobre los problemas más difíciles que usted encontró en su trabajo? ¿Y cómo lo resolvió? Ok. Se puede hablar en varias capas, digamos, en el área de cuerpos finitos, en el área del protocolo. ¿Dónde estuvo las mayores dificultades? Creo que las mayores dificultades estuvo en entender el por qué funcionan los esquemas para poder ver qué podríamos aprovechar de eso. Entonces yo creo que esa era la parte más complicada, digamos. De la parte de la implementación es buscar formas en cómo organizar o que el código quede de una manera que quede en tiempo constante. Ahora, ¿cómo sabemos que queda en tiempo constante? ¿Cómo me convences a la gente de que esa implementación es en tiempo constante? ¿Cuáles son tus argumentos? Aquí serían los argumentos que se realiza siempre el mismo número de operaciones. En base a eso, el número de operaciones, porque no realizamos mediciones ni nada de esto para ver qué tanto fluctúan los tiempos, si se tiene una entrada u otra entrada. Porque, por ejemplo, ese es otro punto que me llamó la atención. Hay poca información sobre, por ejemplo, un pase lineal. Hacer un pase lineal, hacer un acceso a una tabla, donde hay un algoritmo que se implementa en tiempo constante. Pero ese algoritmo no aparece en el trabajo. Esos detalles son escondidos, no están allí. Sí, fue muy descriptivo lo que se puso de hacer. Sí, pero yo diría que esos son justamente los detalles interesantes en la práctica. ¿Cómo es que se implementó esa operación en tiempo constante? Porque hay varias formas de implementar. Y de las varias formas de implementar, ¿por qué se eligió una o se eligió la otra? Había posibilidades vectoriales, había posibilidades con instrucciones nativas. Sí. Ahora, también hay algunos softwares que ayudan, por lo menos, a intentar detectar si ese código no es en tiempo constante. No sé si utilizan algunas de las herramientas que se conocen. No. Que esas básicamente lo que hacen es, yo creo que las fotos no son 100% seguras, pero intentan, por ejemplo, detectar, mira, aquí en este conjunto de instrucciones creemos que hay un problema, por lo menos no pasó el test que esperábamos. Hay algunas ideas que van en esa dirección, que la pregunta en la práctica es, bueno, ¿cómo me da garantía de que eso es tiempo constante? ¿Sí?
Entonces es un punto que vale la pena analizar con cuidado. Sobre medición de tiempos, tú presentas siempre medidas de tiempo, pero no incluye una discusión sobre cómo se llevan las medidas de tiempo. Ok, no es la forma de La medir. forma de medir realmente. Eso no Sí, exactamente. tanto allí como en la máquina, la arquitectura ARM, Sí. que tampoco aparece, que es bien delicado. Nosotros llevamos con los últimos 2 meses hemos gastado una cantidad de tiempo intentando entender cómo reducir estas diferencias con diferentes formas de medir. Parece algo delicado realmente cuando se presentan medidas. Bueno, yo quedo muy contento por la cantidad de trabajo. La verdad que yo los felicito, han hecho un excelente trabajo. Y todas mis sugerencias hacia el futuro son para enfocar en esos pequeños detalles en la práctica. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Julio, muy amable. Entonces continuamos con el doctor Luis Julián. Gracias. Después. Buenos días, gracias por la invitación al examen, muchas gracias por la presentación. Pues tengo varios tipos de preguntas. También quisiera comentar, o más bien comenzar, hablando continuando con una de las preguntas que hizo el doctor, que estaba preguntando sobre implementaciones estandarizadas. Veo que estás trabajando con procesadores Core i7 me parece que de cuarta y sexta generación. Una de las principales razones, creo yo, que es el uso de AVX2, ¿cierto? No, bueno, en la mayoría de trabajo es más por las instrucciones de... Bueno, BMI. Ajá, estas okay. AVX, es más por eso. Bien. Sí, lo que pasa es que habría que ver, hablando de la parte de las estandarizaciones, el grueso de la población no compra Core i7, compra por los más baratitos, ¿sí? En el caso del Core i3, desde la sexta generación, ya contiene las instrucciones AVX2, pero no estoy seguro de las BMI2, esas no vienen en el Core i3. Y bueno, hablando de procesadores, más o menos como cuándo estaríamos trabajando ya con AVX 512 en el sentido de productos comerciales a nivel de usuario. Pues ya hay procesadores de los i9 que ya traen ese conjunto de instrucciones. Pero nada más trae el i9, ¿verdad? Ajá, pero son productos muy caros, ¿no? Sí, bueno, pero ya están disponibles en el mercado. Tenía la duda sobre esa parte. Bien. En cuanto de la parte de emparejamientos, veo que estás trabajando con la protección de side channel, pero estás principalmente sobre el recording. Sí. ¿Qué hay acerca de los fault attacks en la función de emparejamiento? Veo que hay unos ataques nuevos en los cuales es posible extraer, por ejemplo, las coordenadas del punto P, que sería el secreto en sí. Pues nada más es lo que es el contexto. Si es de la cálculo P más KQ, mencionas por ahí sobre las tablas de Lupo, que son pequeñas, al fin. Sí, pero creo que lo que se menciona es que no necesitan protección, ¿no? Sí, pero no, mi punto va orientado hacia el desempeño, porque dices que no caen en la caché. Por ahí hay unas técnicas de bloqueo de loops, o sea, que se utilizan más bien para matrices N por M, o no sé, porque tenga más experiencia, en el cual podemos hacer el análisis o la verificación de segmentos discontinuos de las tablas de verificación para evitar el catch miss. Pero en este caso lo que se hace es que se trata de que segmentos de las tablas quepan dentro de la caché. Aquí en este caso mencionaba de 35K en lugar de 32, que sería el ideal. No sé por ahí que se pueda manejar, porque al fin y al cabo es un lookup table, es una tabla, sería que un arreglo, ¿no? Sí. Pero igual lo podríamos adaptar, ¿no? Para ver si partir la tabla y hacer 2 lecturas. Sí, sería una opción.
Pero no he explorado por eso ese no punto. exploramos. Sí. Y bueno, pues yo creo que de las preguntas, ¿cómo determinaron cuántas palabras es mejor usar el Schoolbook que el Kalsuba? ¿Fue experimentación No, o hay alguna métrica? aquí fue porque estamos restringidos con el número de registros de propósito general. Bueno, En las arquitecturas tenemos 15 que podemos utilizar. Entonces, para estos 15 registros, la multiplicación de operandos de 8 palabras, esas multiplicaciones y sus productos parciales se quedan siempre en registros. Entonces no es necesario poner algunos en memoria. Entonces pero realmente despacio. Bien. Y bueno, yo creo que mi última pregunta sobre no sé, la analogía que existe con Ron y con Harry de partir, digo, es diferente a la lectura en la tesis que en la presentación. Sí. Es solo una analogía, ¿verdad? No estamos hablando de una especie de asistencia del lado del servidor para acelerar el No, código. es solo una analogía. Ya. Pero ¿se podrá hacer algo del lado del servidor para algún dispositivo que tendría que ser muy restringido? Pues es una cosa que habría que explorar y tal vez se pueda. Y bueno, ¿se podrá partir de ambos lados? Sí, se puede partir de ambos lados. Sin embargo, del lado de Hermione, como ahí tenemos que elegimos el primo igual a 2, y esto nos permite que tengamos estos primos amigables con Montgomery. Si ponemos otro primo ahí, nos quitaría, digamos, este lambda decrecería, el lambda que les hablaba, entonces ya no, la reducción que se aplicaría ya no sería la mejor. Bueno, muchas serían mis preguntas. Muchas gracias, doctor. Y entonces ahora continuamos con el doctor Juan Carlos Q, por favor. Gracias. Bueno, a ver, unas preguntas. ¿Cuál sería alguna expresión física, digamos, en un circuito electrónico, que haga vulnerable a un esquema que contiene los ataques de canal lateral? Ok. Por ejemplo, si hay un dispositivo en donde se está ejecutando una operación criptográfica, entonces se pueden hacer análisis de mediciones de tiempo y como algunas operaciones varían, entonces de ahí se podrían derivar alguna información útil para llegar a la llave privada o alguna información sensible. Esto se podría ver, por ejemplo, en las operaciones de multiplicación escalar, donde si utilizamos el método de suma y doblado, entonces a veces la suma y el doblado tienen costos distintos, entonces ahí podríamos obtener alguno de los bits dependiendo del costo de la operación que se realizó. Si fue una suma, sabemos que hubo un 1 por ahí, y si no hubo esa suma, entonces no hubo ese, y de esa manera obtenerlo. Puede ver como una emisión de calor o un sonido. Existen también ataques que miden el sonido que emite un cierto dispositivo y de esa manera, haciendo ataques estadísticos, obtienen las llaves o la información sensible. También midiendo el campo electromagnético hay algunos otros ataques. ¿Algún tipo de sistema que haya sido roto con los ataques de canal? RCA. Hubo no sé si se publicó el artículo, pero hubo un ataque que midieron el sonido que emitía un dispositivo y pues lograron obtener la llave privada. Hay muchas implementaciones, ¿no?, en tus esquemas. Todas han hecho en un tiempo constante. La mayoría, menos la que es de emparejamientos con K igual a 1. ¿Eso por qué razón sería? Eso porque hicimos 3 variantes para la instanciación de esos emparejamientos. En 2 de ellas, la operación de raíz cuadrada no se pudo hacer en tiempo constante porque había que utilizar métodos genéricos para calcular la raíz. Entonces, en estos métodos genéricos, por ejemplo el de Müller, no podemos hacerlo en tiempo constante. O el de
Tony Shanks tampoco puede ser hecho en timor-presente. Tiene por ahí un while. Bueno. Entonces, por eso. Estos conjuntos de instrucciones, que utilizas como X o ADX, ¿puedes explicar más o menos a grosso modo cómo funciona? Ok. La instrucción de ¿Cómo MULX, aceleran esas operaciones? lo que hace la instrucción de MULX es que calcula la multiplicación sin signo de números de 64 bits y no afecta las banderas de aritmética. Ajá. Entonces, estas pueden ser combinadas con instrucciones de suma. ¿Cuáles son esas banderas aritméticas? Por ejemplo, las de cuando hubo un desbordamiento, cuando se sumó algo en el registro que ya hizo que se pasara a mí. Entonces esa. La de también tiene una bandera para indicar que un resultado fue negativo. Que la bandera de acarreo. Ok. Ese tipo de banderas. Bueno, también mencionas dos protocolos de autenticación, ¿no? En la página 31. ¿Cuáles son esos? Bueno, basados en emparejamiento, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos protocolos? Ok. Este sería uno de los protocolos. Este fue el que estaba propuesto en 2012, que es un protocolo de balanceado, porque tanto el cliente como el servidor realizan casi las mismas operaciones, excepto por el cliente que tiene ahí la parte de cómo hacer su token. Y el otro protocolo es este, que es desbalanceado, en donde en el cliente se hacen las operaciones que son, digamos, menos costosas y se le deja el trabajo más fuerte al servidor. Por ejemplo, aquí se tienen que calcular 2 emparejamientos y aquí la operación más costosa tal vez pueda ser esta exponenciación. ¿Ahí qué tipo de curvas elípticas son? La de la familia Barreto-Mel. Sí, es la Barreto-Mel. ¿Por qué asumir esas características de estas curvas para estos protocolos? Perdón, ¿podría repetir? ¿Por qué son viables las características de esas curvas elípticas para estos protocolos? Por ejemplo, el grado de inversión. Ok, porque, bueno, al momento de realizar el trabajo eran las curvas que permitían implementaciones rápidas. Porque el primo que tenían era de 254 bits para ofrecer 128 de seguridad. Por eso es que se eligieron estas curvas. Y menciona que este grado de inversión que lleva la 2 es muy importante, ¿no? Es el que tienen estas curvas, ¿no? Sí, todas. ¿Por qué son óptimas, digamos? Porque, bueno, eso podría estar relacionado con la torre de campo que se puede construir para realizar las operaciones, digamos, en FP a la 12. Entonces permiten realizar una torre que es, digamos, eficiente. Ahí ¿dónde estás ahí? En la página 6, perdón, en tu imagen 6, ¿no? De la presentación. Sí, por favor. ¿Tu subgrupo qué propiedades tiene? Bueno, cuando haces allá este es su grupo, ¿no? El FQR, ¿no? ¿Qué propiedades tiene este grupo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo está construido? Bueno, es isomorfo a Z partido por EZ. Bueno, sí. Pues no, pero ¿a qué características te refieres? Bueno, pues ¿cuál es la importancia
Bueno, aquí la importancia es el orden, este R, que es... ¿Cómo lo relacionas con este grado de inversión? El grado de encajamiento sería el entero más pequeño, tal que R divide a P a la K, donde K es el grado de encajamiento, menos 1. Así como se relaciona. Y bueno, la principal característica de este R es que tiene que ser grande, de manera que sea seguro trabajar en este subgrupo. O sea, que el problema del algoritmo discreto sea difícil de resolver. Ok, está bien. Una última pregunta. ¿Por qué es computacionalmente difícil de encontrar una isogenia entre las curvas elípticas? Bueno, una específica. Ok. Bueno, encontrar una isogenia se puede realizar utilizando las fórmulas de Bellou. Sí, pero no específica. Sin embargo, una isogenia, digamos, de grado específico, eso sí es algo difícil. Y esto es por bueno, creo yo que es porque para calcular una isogenia de grado grande hay que hacerlo con isogenias de grados pequeños, ¿no? Y cada isogenia de grado pequeño puede derivar en... No, perdón. Bueno, está constituido por un subgrupo y ese subgrupo puede tener, digamos, si es de grado L, puede tener L más un isogenia, ¿no? Entonces se va haciendo como que un árbol, ¿no? Ok. Más o menos así. Sería todo por mi parte. Gracias, Juan Carlos. Tenemos entonces con el doctor Cuauhtémoc Macías, por favor. Bueno, primero te voy a felicitar por el trabajo, es bastante amplio y vamos a ver que tu conocimiento va de las dos partes, ¿no? Bastante. Estás en un grupo que maneja la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Entonces eso siempre es muy bueno, ¿no? Por la parte de las preguntas, quisiera preguntarte así como ¿qué parte de la arquitectura específicamente hay que conocer para hacer implementaciones más eficientes? ¿Qué conocimiento de la arquitectura sí es el que te está guiando? Creo que conocer cómo es que se hace el ciclo de instrucción, las latencias de las instrucciones, cuántos puertos hay para poder acomodar instrucciones que puedan ser ejecutadas tal vez en paralelo. Ese tipo de cosas son las que vale la pena conocer para hacer este tipo de implementación. Porque evidentemente tú puedes hacer un código, digamos, sin tener este conocimiento de por ejemplo, de los intrinsics y estas cosas. No sé si alguna vez hiciste así algún código así normal, sin tener la parte de optimización que haces. Bueno, sí. Compararlo con esta parte. Sí, de hecho sí hice comparaciones utilizando los intrinsics, utilizando C normal, los intrinsics, y haciendo ensamblador. De ensamblador hice diferentes versiones de cómo construir un ensamblador y fue como me di cuenta de cuál era la versión buena o la mejor manera de realizar las cosas. ¿Y qué diferencia encontraste entre un código en C así normal con el ensamblador? Es una diferencia muy grande. Sí, es muy grande, ¿no? Sí, es muy grande. ¿En qué orden se puede encontrar? Yo creo que como de hasta 3 veces, yo creo, mejor el ensamblador que el código así. Entonces, ¿usaste el ensamblador como tal o usaste los intrinsics? Ensamblador. O sea, te metiste directamente a mover los registros. Sí. Lo que mencionaste de la latencia de instrucciones, por ejemplo, una multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación más grande que puedes hacer con el set de instrucciones que está en ABX? En ABX. De 32 bits. Es la más grande. Sí. 32 bits. Esa fue una de las limitantes para la implementación de RSA, porque habría que hacer el doble de trabajo, digamos, para hacer la multiplicación. Recuerdo haber visto alguna vez algún artículo donde mencionaban algún estudio, ¿no?, entre el Karatsuba y el método de la escuela, pero era
para el carriles, ¿no? Ah, pero el carriles no es solo para una binario. Sí, sí, pero mencionaban nada más que llegaba a un límite donde es mucho más rápido hacerlo por la arquitectura, ¿no? Ah, ok. Pero casi de arquitectura es más rápido hacerlo que utilizar un cabezudo, no hacerlo como el método de la escuela, ¿no? Creo que era de alguien del pelo, no recuerdo el nombre del que lo hizo. Pero sí, sí te dicen, ¿no? Ahora una pregunta es que si a ti te preguntaran qué instrucción debieran de agregar en el próximo set de instrucciones, ¿qué les dirías? ¿Para qué? Para cripto, ¿no? Que te ayude en tus implementaciones. ¿Pero en qué? ¿En las ABX? Por ejemplo, ahora que están los ABX 512, ¿no? ¿Qué les pedirías? Si hubiera un multiplicador más grande o una forma de una instrucción que te permita acceder a los acarreos y te haces una suma. Eso creo que facilitaría mucho la implementación, digo, para hacer cosas más rápido. La latencia de las instrucciones, por ejemplo, la multiplicación, ¿qué latencia tiene? 3 ciclos, 4 ciclos. 3-4 ciclos. ¿Y hay manera de hacer un scheduling de multiplicaciones para que se hagan, o sea, utilizar esa parte del pipeline? Sí, yo noté que si agrupaba de 4 multiplicaciones, se hacía mejor que si ponía un poco más de multiplicación. En general, dependiendo de la latencia, eso significa que puedes agrupar operaciones y que no haya... Ajá, que se use siempre, ¿no? Por eso. Sí, la idea aquí es agrupar el mayor número de operaciones iguales. Bueno, no el mayor número, sino para el caso que yo observé, de 4 en 4, y entonces de esa manera ya pude obtener un mejor. O sea, buscas operaciones independientes y demás, ¿no? Sí. Para poder hacer eso. Otra pregunta, en la parte de side channels, siempre mencionaste lo del tiempo constante y demás, pero hay algunos otros ataques, bueno, aquí Julián mencionó algunos. Sí, los bot attacks. Los ataques de caché, por ejemplo. Pero ese es también algún un tipo de side channel. Sí. Es por eso que se hacía la protección que decía el doctor Julio del paso lineal, o sea, de tratar de mantener los datos en la caché para que evitar miss y bueno, el golpe de caché que llaman. ¿En qué manera siempre mencionaste los primos adecuados, bueno, para ciertas reducciones y demás? ¿En qué te ayudan esos primos? ¿Por qué son adecuados para ciertas reducciones? Por ejemplo, para Montgomery, estos primos que son amigables con Montgomery. Por ejemplo, los primos que manejamos, si al primo le sumabas 1, quedaban muchas palabras en cero en la parte menos significativa. Entonces, si tengo muchas palabras en cero ahí, son multiplicaciones que me puedo ahorrar en la reducción, porque pues hay que multiplicar por 0 y ya sabemos la respuesta. Entonces, por esa parte es que te puedes ahorrar esa multiplicación. O sea, es para la parte aritmética, ¿no? ¿El tipo de paralelismo que utilizaste solo fue al nivel de instrucciones y a nivel de la unidad vectorial, de la algo vectorial? ¿Nunca metiste, por ejemplo, trabajar con los 2 cores? Sí, con 2 cores, porque, por ejemplo, la exponenciación que se utiliza en RCA, como utilicé el teorema del residuo chino, entonces hay que hacer 2 exponenciaciones que pueden ser en paralelo, y eso lo mandé a uno a cada core, y cada core utilizar vectoriales o lo que sea. ¿Y el paso final para unir ambos? Pues eso ya se hace en un solo core. Creo que porque luego levantar hilos en diferentes cosas y demás tiene un costo alto, ¿no? En ciclos de reloj, ¿no? Y eso se compensa con las ganancias. Sí, porque las exponenciaciones que hacíamos eran muy grandes, entonces si eran, digamos, unos que te gustan 10.000 ciclos de reloj que había que esperar, pues no importaba, porque la exponenciación tarda muchísimo más. Aquí hablaste de aritméticas grandes, cuando mencionaste el grado de encajamiento 1, ¿de qué tamaño son los operandos en este caso? De 3072 bits. De 3072 bits, ¿no? Porque, según recuerdo, si el grado de encajamiento fuera más grande, serían más pequeños, ¿no? Sí.
3000 por ejemplo, bits. para la... ¿Y en qué aplicación usaste eso? ¿Lo del gran encajamiento? Ah, eso fue para implementar el protocolo de firma BLS. O sea, y así están definidas el grado de encajamiento, entonces es una aritmética muy pesada, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es relacionada con eso. ¿Hay alguna versión que sea ligera de este tipo de protocolo? No, porque, bueno, si quieres que esté protegido contra los ataques del logaritmo discreto, ese es el tamaño que tienes que manejar para 128 bits de seguridad. ¿Qué pasaría si tratas de implementar estos algoritmos en unas arquitecturas más modestas? Ah, o sería... O sea, todavía, por ejemplo, un Raspberry pues ya es algo poderoso, ¿no? Pero te vas a algo más sencillo. O sea, yo creo que se puede, ¿no? Sí, de que se puede, pero digamos que el tiempo de ejecución va a ser muy grande. Entonces, bueno, o sea, en general estos algoritmos como que son más para... sí, para procesadores. Para veces, no sé, un celular, ¿qué tal? No sé si tienes alguna referencia. ARMs. Para esos tamaños, no. Pero, por ejemplo, para lo que se hizo en curvas BM, la diferencia, por ejemplo, cuando se calculaba la función de resumen, sí había una diferencia muy grande. Porque en el CPU le salían en orden de cientos de millones, y, bueno, más bien cientos de ciclos, y ya en el ARM me salían millones de ciclos. Entonces sí es una diferencia. Es una diferencia muy significativa. Una de las últimas preguntas es la estructura de tu tesis, el índice y el orden en que acomodaste los trabajos fue por orden de complejidad, por orden de contención de un trabajo en otro, o nada más cronológico. Cronológico, porque primero puse lo de RCA, los emparejamientos, primero los... Que si de repente creo que parece que los de isogenias es lo más complicado, ¿no? Si al final quedó hasta el Cronológico. ¿no? Que lo hiciste como por orden de complejidad. Pero hay dos cronológicos, de cómo lo desarrollaste en tus 4 años o cronológico de cómo... De la criptografía. De la criptografía más vieja a la más nueva. Ajá, sí. Pensando un poco más en implementaciones de hardware, ¿crees que por ejemplo, esos primos y demás, yo luego cuando los veo muy optimizados para hacerse en software igual? Muchas veces, ¿no? ¿Crees que...? Sí, porque aquí estamos casados con el tamaño del registro que tenemos en los procesadores, pero en hardware, por ejemplo, puedes diseñar con un registro que tú quieras. Sí, es que muchas veces o sea, ves las potencias y los exponentes y demás, y todo está hecho para el tamaño del registro, ¿no? Entonces, Sí. Y a veces esos registros en hardware te lo hacen ineficiente por la cuestión de que necesitas más operación, ¿no? Sí, para hacer una implementación en hardware tendría que ser una ad hoc dependiendo del tipo de registros que quieras manejar o que sean más eficientes de implementar ahí, y en base a eso ya. Ahora, la última pregunta. ¿Crees que sea muy complicado crear un procesador específico con un set de instrucciones para calcular, por ejemplo, criptografía de curvas elípticas y isogéneas? O sea, diseñar el conjunto de instrucciones y diseñar todo con instrucciones específicas. Digamos un coprocesador, o sea, así tipo una unidad solo para este tipo de criptografía. Yo creo que no sería tan complicado, bueno, dependiendo a qué nivel de optimización se quiera o de eficiencia, pero sí se puede, pero ahí dependiendo del expertise del que vaya a hacer la implementación. Cuando comparas los algoritmos, los tiempos que tú obtienes, ¿los hiciste sobre las mismas arquitecturas que vienen en los artículos? O sea, no todas, algunas las hice todas en una sola máquina, por ejemplo en esta, y ahí medía los protocolos de los autores y los otros en una misma. O sea, si hacer comparaciones justas. Ah, sí. Sí, porque a veces varía mucho, ¿no? De una arquitectura a otra, entonces tendrías que hacer eso. Ok, sería todo. Gracias.
Entiendo que entonces continuamos con el doctor Guillermo Morales. Por favor. Sí, gracias. Vemos la lámina 5, aquí está mostrando las 6. Ajá. Aquí tienes en la tabla del lado izquierdo están las cuentas de bits de seguridad. ¿Qué son los bits de seguridad? ¿Cuál es la definición de bits de seguridad? Bueno, es el número de operaciones que se tienen que realizar para poder, digamos que, sí, romper el esquema criptográfico. En este caso esos bits son 2 a la 80, o 2 a la 112, o 2 a la 128, el número de pasos que se tienen que realizar para... Ajá, entonces es el algoritmo en base 2 del número de pasos de operaciones básicas para quebrantar el procedimiento, ¿sí? Sí. Ajá. Y me llama la atención que en la aritmética en la criptografía de curvas elípticas, siendo tan eficiente, pueda haber ataques de canal lateral. Digamos, yo no trabajo en electrónica y no sé que esto sea posible. En RSA, pues sí, las cadenas, los números que se manejan son lo suficientemente largos, grandes, para que haya notoriedad en el número de operaciones básicas que están haciendo al multiplicar, al elevar al cuadrado, al hacer algoritmos de producto y elevación al cuadrado. Pero en la aritmética de curvas elípticas, confieso mi ignorancia al respecto, ¿es posible medir ese tipo de tiempos? Sí, porque las operaciones son más complejas que, por ejemplo, para RSA, entonces llevan un poquillo más de tiempo. Y, por ejemplo, una operación de suma puede ser distinta a la operación de doblado. Entonces, estas diferencias sí pueden ser medidas de alguna manera. Ya. Bueno, me llama la atención eso, pero es curioso. ¿Tienes marcadores ahí? Sí. A ver, ¿puedes escribir en el pizarrón, por favor? En tu trabajo estás considerando campos FP, donde P es de la forma 2 a la E. Escribe, por favor. 2 a la E. El primo P es de la forma P igual a 2 a la E, 3 a la F, 5 a la G. Trabajo de 4 años y medio, de lo que te sientes más orgulloso, que consideras que es más, desde el punto de vista algorítmico. Yo creo que tal vez el artículo con el doctor Julio y Armando, ese sería... ¿Tu artículo, Flor? El artículo de Flor. ¿Por qué? Porque fue una revista de cuartismo. No, es porque A la respuesta. No, y porque pues el algoritmo de reducción que derivó fue un algoritmo muy bonito. Bueno, a mí me gustó. ¿El de reducción a nivel aritmética? ¿Y la escalera? La escalera. Bueno, también es algo bonito, pero ahí no interviene tanto. Entonces, en la parte fuerte de la aritmética. Y aprovechando que estamos en esta lámina, de estos resultados, ¿cuáles podrías decir? Sin faltar a la modestia, o sea, sin ser muy modesto y ser muy exagerado, en tu opinión, ¿cuáles resultados podrían considerarse que están como del estado del arte, que tú puedes decir que le compites de tú a los mejores resultados publicados? De ahí hay 3. ¿Tres? A ver, ¿nos explicas? Bueno, los mejores resultados reportados. Bueno, tal vez
dos. Sería el artículo de Flor, que ahí obtuvimos un buen tiempo de ejecución del protocolo, y el artículo de Carla, que ahí obtuvimos mejores resultados que muchos de los trabajos en el estado del arte para PPL. Curioso, ¿no? Porque uno es la criptografía más viejita que hay, casi, RSA, Sí. y otro de las más novedosas. ¿Así lo verías? Pero es que RSA todavía sigue siendo muy utilizado, ¿no? Muchas páginas que utilizaron Handshake basado en RSA. Entonces, por viejita no deja de ser muy utilizado. Y mi última pregunta, ¿tú cómo percibes tu trabajo? ¿Lo ves como un trabajo académico en que se están estudiando algoritmos criptográficos, algunos viejitos, algunos novedosos? ¿O crees que tiene una cierta aplicación hacia el mundo real? Yo creo que es más académico el trabajo, porque como decía el doctor Espinal, no nos fijamos en los estándares para acercarnos un poco más a la versión que, digamos, real, o que sí se aplica. ¿A cuál deberías más potencial para hacerlos del mundo real? ¿No hay alguno allí del mundo real? Pues yo creo que el de Flor, nada más faltaría agregarle. No, pues yo también tengo. Sí, yo creo que el de Flor, si es que Site se convierte en estándar, creo que es el que estaría más apegado al estándar. Pero es lo mismo que en RSA, que tampoco hiciste un estándar. Sí, pero digo, Sí, de hecho, ese sería más apegado. Hiciste SIDH, no Psych, ¿no? Que es el más estandarizado. Se tiene la parte del encapsulamiento, pero esa no se reporta. Y que hay del tercer artículo, que es cuartil 4, por cierto, dado que mencionaste eso. ¿Cuarto? No sabía que era cuartil 4. ¿Ese qué? ¿Ese tiene potencial? ¿Cuarto tiene potencial? Sí, tal vez para otro tipo de escenario, digamos. Pero no es un producto de la compañía del profesor Scott. Sí, de esa sí. Es un producto de su compañía, ¿no? Creo que hay patente, quizás. Sí. Eso se hizo comercialmente, ¿no? El 3. Sí. Pero no sé, porque creo que el doctor Scott le agregó esto del timestamp. Entonces faltaría agregarle también eso. Faltan elementos. Faltan elementos para que se vuelva a ver.